Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Para los que no me conocen, yo soy la doctora Rosestela Romero, soy uróloga en Guadalajara y hago ciertos temitas con Facebook Live para poderles dar cierta información que sea médica, tratando de contestar casi la mayoría de las dudas de los pacientes. ¿Cómo han estado? Ahora les estamos haciendo cada 15 días, pero no dejen de dejarme aquí en los comentarios o mándenme un inbox o por cualquiera de las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, YouTube, la que sea. Me pueden dejar ahí un mensajito si quieren que hable específicamente de algún tema que les interese. ¿Ok? Entonces, pues, el tema de hoy nos toca mitos y realidades de las vasectomías. Me ha tocado muchísimos pacientes que tienen muchas dudas sobre esto porque pues hay muchos mitos que se dicen, ¿no?, sobre la vasectomía. Estamos en un país donde tenemos aún ciertas creencias que son machistas, al igual que el resto del mundo, porque, por ejemplo, para darles un dato, se hacen 5 veces más o hasta más en otros países ligaduras de trompas, obviamente en mujeres, que vasectomías. Entonces, por eso es un tema como que todavía muy desconocido o con muchas duditas y por eso vamos a hacer esta información. Entonces, para empezar, me gustaría platicarles qué es la vasectomía, ¿no? Cómo se hace, dónde es el corte o cuál es la finalidad. Es un procedimiento que se realiza en hombres tratando de tener un método de planificación que sea definitivo. Más adelante les voy a explicar por qué, pero se tiene que tomar como un método de planificación definitivo. Es un procedimiento que es ambulatorio, se realiza más o menos en unos 30 minutos por lo general, en lo que llegan, todo eso. Lo que yo hago normalmente, les hago una cita previa, platicamos de todas las dudas, de todo lo que se les ocurra, que tengan alguna dudita ahí, que estén bien convencidos, todo, se platica de los riesgos, de los beneficios, de cuánto va a ser la recuperación y todo eso, y después ya se planea la vasectomía. Entonces, una vez que ya llega el paciente, esta se realiza con anestesia local. Eso es un piquetito. Eso es lo que duele de la vasectomía. Es un piquetito con un anestésico local que arde como 30 segundos y de ahí se realiza una incisión pequeña. Por lo general, en casi todos los pacientes se va a realizar una sola incisión pequeña en la mitad del escroto, o sea, donde tiene la bolsita de los testículos, hay como una rayita en medio, ahí se realiza una incisión de como 1 centímetro o menos. Entonces, por ahí se ingresa y por el tacto se localizan los conductos deferentes. ¿Qué son los conductos deferentes? Pues es un popotito, un hilito, canal, como le quieran decir, que lleva los espermatozoides desde el testículo hacia la vesícula seminal. Entonces, donde ahí se almacenan, cuando va a haber una eyaculación, ahí se junta con todo el resto del esperma y ya, sale. Pero ese conducto deferente es el que se va a ligar durante la vasectomía. Tienen dos los hombres, uno derecho y uno izquierdo, la mayoría. Entonces, ese se va a extraer por esa cortadita que hicimos, se va a pinzar los dos extremos, se corta y se liga cada uno, para que así queden bien amarrados y ya no haya problema, ¿no? La finalidad de esto es que ya no pasen los espermatozoides hacia la vesícula seminal para que no se junten con el esperma y pues no se logra un embarazo. Entonces, una vez ya que hablamos de qué es la vasectomía, pues vamos a pasar a los mitos más comunes que yo he notado que tienen pues la población en general, ¿ok? Buenas noches a todos los que me están viendo, muchísimas gracias, aquí los estoy viendo. Hola, Meche, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gustavo, Mauricio, Roberto, buenas noches. A lo mejor no veo todos los comentarios, pero aquí yo les mando saluditos y algunos me van apareciendo, ¿ok? Entonces, mito número 1, aquí me traje mi acordeón. La vasectomía va a afectar mi vida sexual. Eso es como el más común o el más que me preguntan o lo que más se dice. Entonces, para responder esto, pues obviamente es un mito falso, ¿no? Entonces, la vasectomía no puede afectar la función sexual.
si se realiza pues como debe de ser. ¿Por qué? Porque para empezar anatómicamente, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, son como peras con manzanas. Nosotros lo único que estamos tocando es la parte de la piel del escroto, las capas del escroto, y de ahí el conducto deferente. O sea, no tocamos nada más. Para que no se tuviera una buena función sexual, pues tendríamos que haber tocado algún nervio del pene o algo así, ¿no? O por otro lado, modificar las hormonas. Pero esto solamente se lograría cuando se pues quita un testículo, cosa que aquí no se realiza para nada, ¿no? Entonces, todas las hormonas quedan intactas, todos los nervios quedan intactos, todos los vasos sanguíneos quedan, que están relacionados con la erección, quedan intactos. Entonces, no hay como una explicación científica que pueda decir, ah, sí, uno de los riesgos ni siquiera viene como riesgo de la vasectomía. Entonces, mito número 1 de que la vasectomía te afecta en la erección o en la función sexual o en el deseo o algo así, nada que ver, ¿ok? Entonces, ese es el 1. Vamos a ver aquí mi acordeón. En el mito número 2, ya no voy a producir esperma. O sea, muchas personas piensan que cuando esto se liga, ya no va a haber ningún líquido durante la eyaculación. Y eso pues es falso también. El semen como tal está compuesto de bastantes nutrientes, de ciertas como minerales, de varias cositas. Y en eso van los espermatozoides. Casi todo ese liquidito es para proteger el espermatozoide, para nutrirlo, para que muchas cosas. Pero una vez que tú ligas los conductos deferentes, lo único que le va a hacer falta son espermatozoides, que es lo que tratamos de lograr. El resto de fluido, de los componentes de los fluidos, se van formando en otras partes, de la próstata, la vesícula seminal, todo eso. Entonces, tú vas a continuar con un eyaculado normal, con tu sensación de orgasmo. O sea, no tiene nada que ver, solamente que el semen que salga ya no va a tener espermatozoides. Entonces, también muchos pacientes preguntan de qué pasa con los espermatozoides, ¿no? Una vez que está ligado el conducto, pues se reabsorben solos. Hay un proceso que es de apoptosis y se reabsorben, pero ya no van a salir al exterior. Bueno. Hola Alberto, hola Luis, ¿cómo están? Bueno, mito número 3, la vasectomía es reversible. Es como una pregunta, me han llegado pacientes que están tratando de buscar un método anticonceptivo o un método de planificación familiar que sea temporal y vienen por una vasectomía. No es lo mismo que las mujeres cuando se pueden poner, por ejemplo, algunos métodos por 5 años, como un DIU o un dispositivo. Ese tipo de cosas no existe aún para los hombres. Entonces, la vasectomía siempre se tiene que tomar como un método anticonceptivo permanente. ¿Por qué? Existe una operación que se llama vaso-vaso-anastomosis o una reversión de vasectomía o una vasostomía, pero para volver a unir esos conductos deferentes. Pero desde el simple hecho de cortarlos, se va disminuyendo la tasa de éxito de un embarazo. Puede ser que la tasa de éxito de la cirugía, o sea, el lograr que los espermatozoides vuelvan a fluir, sea buena. O sea, en la mayoría de las cirugías va a ser buena. O sea, va a haber espermatozoides de nuevo en el semen en este tipo de cirugías, pero la tasa de embarazo, al pasar del tiempo, se ve disminuida. Entonces, hasta tener tasas por abajo del 30%. Entonces, siempre se tiene que platicar muy bien con el paciente y hacerle ver que este es un método cuando ya, de verdad, ya no desean tener hijos. O sea, que ya analizaron su vida, vieron sus opciones y de plano ya no quieren tener hijos. No como un método así como temporal, porque pues posteriormente si se realizan una vaso-vaso, anastomosis o una reversión de vasectomía, pues pueden correr el riesgo de que de todas maneras no se logre un embarazo, ¿ok? Entonces, vámonos con el mito número 4. Acuérdense compartir esta información, me harían un favor a mí para poderle llegar a más personas y que se enteren de estas cosas. A mucha gente le da pena preguntar y ese es el punto de estos Facebook Live, que tengan una buena información,
¿ok? Entonces, mito número 4, es una cirugía grande y tardada. Otro mito falso. Acuérdense que les comenté que te tardas más o menos unos 30 minutos, es una cirugía ambulatoria, la mayoría de las veces se realiza o en consultorio o en un área de cirugía ambulatoria de algún hospital, es con anestesia local, el paciente se va después caminando a su casa. Yo sí les recomiendo que guarden reposo después y que, por ejemplo, se la hagan un viernes en la tarde ya que salieron del trabajo y no trabajan sábado y domingo, entonces se relajan y todo. Que puede volver a sus actividades la persona si no se dedica a cargar cosas pesadas o hacer algún ejercicio intenso, sí, pero puede ser algo molesto, o sea, se puede inflamar más porque el tejido no está descansando. Entonces, sí, yo les recomiendo que descansen, esos 2 días son suficientes para la mayoría. Tengo muchísimos pacientes que me dicen, ¿sabes qué? No sentí nada más que lo de la cirugía. O sea, lo de la anestesia local es lo que más molesta y a veces la manipulación testicular, pero no es nada así como que, uy, insoportable o algo así. De hecho, muchos pacientes dicen así como que esperaba algo peor y pues se van muy contentos y de ahí ya no les da ningún problema. Acuérdense, se van con analgésico, con antibiótico, entonces pues la verdad casi no tienen molestias. Entonces, no es algo súper grande o no es una cirugía mayor, ¿ok? Entonces, mito número 5, la vasectomía es efectiva inmediatamente. Esto también es falso. Para que la vasectomía se tome como efectiva, tienen que pasar más o menos 3 meses o 30 eyaculaciones para que se elimine completamente los espermatozoides del semen. Entonces, por eso, siempre después de una vasectomía, les decimos esto al paciente que necesita continuar con algún método de planificación familiar hasta que en 3 meses o después de 30 eyaculaciones se realice un estudio de semen donde lo analicen y nos digan que ya no tiene ningún espermatozoide viable. Entonces, ya una vez que nos dicen eso, ahora sí, ya se puede dejar de utilizar algún método anticonceptivo y pues ya sin problemas pueden dejar de estarse cuidando con alguna otra cosa la pareja. Algo muy importante que me gustaría decirles, suena lógico, pero recuerden que una vasectomía no los va a proteger contra enfermedades de transmisión sexual, entonces siempre tienen que utilizar condón si están fuera de una relación monógama y de confianza, ¿ok? Entonces, mito número 6, la vasectomía da cáncer de próstata o de testículo. Al igual que como con la función sexual, no tiene ninguna relación, no hay ninguna evidencia científica que una vasectomía te pueda llevar a un cáncer de próstata o de testículo. Como no se modifican a nivel hormonal nada, no es algo como factible que te pueda dar cáncer de próstata debido a la vasectomía. Y por el otro lado, pues el testículo no se toca, entonces tampoco hay como relación entre ninguno de estos tumores con el realizarse la vasectomía. ¿Ok? Entonces, mito número 7, la vasectomía engorda. Hay muchas creencias que, como se piensa que modifica algo a nivel hormonal la vasectomía, puede la persona engordar, como serían en varios casos con los anticonceptivos en las mujeres. Pero pues esto es totalmente falso, no hay ninguna evidencia que la vasectomía te vaya a engordar, por lo mismo que ya les comenté, no modifica nada a nivel hormonal. Entonces, pues no, un cortecito en los deferentes no afecta para que se dé una ganancia de peso. Entonces, mito número 8, el volumen del eyaculado disminuye. Entonces, normalmente un paciente tiene que eyacular o en general eyacula más de 2 mililitros. O sea, no... Y con la vasectomía no se va a ver modificado para nada. O sea, la mayoría del semen es estos liquiditos que ayudaban o su función era como nutrir y proteger al espermatozoide. Pero los espermatozoides, o sea, son así de que obvio ni se ven, se tienen que ver con 1000 lupas y demás. Entonces, el volumen de ese eyaculado dado por los espermatozoides es súper mínimo, entonces no va a ser algo que se puedan dar así como que mucho cuenta, o sea, que sea algo tan tangible,
el ver una disminución de volumen. Entonces, pues también es un mito falso. Entonces, mito número 9, la vasectomía no es muy efectiva. Hay algunos pacientes que tienen la creencia de que se puede revertir y que puedes quedar embarazada la pareja fácilmente. Y pues no, la vasectomía es 99% efectiva. De hecho, una falla en una OTB o en una salpingoclasia, como es ligar las trompas, va del 0.73 al 1.85%. Y en cambio, una falla en una vasectomía va del 0.02 al 0.2. Entonces, es mucho menos probable que una vasectomía vaya a fallar. Entonces, pues, yo creo que es, yo como uróloga, ¿no? Yo creo que es una buena opción, como alguna pareja que decida hacer esto. Acuérdense que estas cosas se tienen que platicar en pareja, tienen que ver el futuro, tienen que ver muchas cosas que tienen que analizar primero antes de decidirlo porque es definitivo, pero creo que es una muy buena opción de planificación familiar. Y por último, vamos al mito número 10, la vasectomía es dolorosa y de larga recuperación. Como les había comentado, normalmente el dolorcito es 30 segundos de la anestesia y a veces la manipulación que se puede dar testicular, o sea, modificas o mueves el testículo para localizar el conducto deferente, pero pues de ahí se puede sentir como un foul, pero nada más durante el tiempo de la cirugía. Posterior a esto, se puede dar alguna incomodidad, sobre todo en los primeros 2 días, una incomodidad de que a lo mejor sienten cosas, sienten el escroto, normalmente que no lo sienten o no son conscientes de que tienen escroto. Entonces va a haber así como esa incomodidad. Obviamente si van al gym al día siguiente, pues pueden tener alguna molestia, pero fuera de ahí es algo muy noble, o sea, es un procedimiento muy noble, la recuperación es corta. Yo les recomiendo que no tengan relaciones sexuales por una semana por el roce o la fricción que puede haber durante la relación sexual que les vaya a molestar, pero fuera de ahí, o sea, también durante ese tiempo evitar como actividades muy vigorosas de que, pues me voy a correr el maratón al día siguiente o voy a ir al gimnasio o algo así. Entonces, sí, al menos unos 3 días de reposo, no de reposo así de que no me muevo, pero reposo relativo, solamente hacer sus actividades de su trabajo y listo, ¿no? Entonces, esos son pues los principales dudas que me preguntan sobre la vasectomía. Si ustedes tienen alguna otra, pueden dejármela aquí en los comentarios o también, ya saben, me pueden mandar un inbox. Nos vemos en 15 días con el tema. Todavía no lo tengo definido. Si tienen alguna idea, pueden ponerlo aquí. Y pues que tengan muy bonita semana. Nos vemos en 15 días. Cuídense mucho.